Buenos días, queridos hermanos. Realmente es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Doy gracias al pastor Arturo por la invitación. Realmente estoy agradecido de su vida, de la amistad que hemos podido formar en este corto tiempo, y realmente ha sido una bendición poder conocer al pastor y aprender mucho de él, de su ministerio y también de lo que Dios le ha dado, ¿cierto?, en cuanto al conocimiento bíblico. Así que, hermanos, realmente estoy agradecido y traigo saludos de la Iglesia Bautista Gracia Redentora allá en San Fernando. Los hermanos sabían que yo voy a estar con ustedes compartiendo la palabra y enviaron saludos. Así que se los doy. Realmente también estaban orando por la visita que iba a tener acá a la Iglesia Cristo Eterno Redentor. Así que, hermanos, les invito por favor a abrir las Escrituras en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 27. Bueno, el pastor me contaba que durante este verano, creo, estaban los textos designados de los cuales se iban a predicar, y yo doy muchas gracias al Señor por eso, porque realmente el estudiar un poco acerca de la vida de Pablo y específicamente de lo que le aconteció en este texto ha sido una tremenda bendición. Hechos, vamos a leer el capítulo 27, versículo 9, hasta el capítulo 28, versículo 10. Hechos, capítulo 27, verso 9, hasta el capítulo 28, versículo 10. Y vamos a hablar un poco, hermanos, en esta mañana acerca de las aflicciones que muchas veces vivimos en la vida cristiana. Porque la vida cristiana muchas veces se nos pone cuesta arriba, ¿cierto? A veces vienen aflicciones, vienen dificultades, nos encontramos, ¿cierto?, en nuestro caminar como cristianos con tribulaciones, ¿cierto?, con aflicciones que muchas veces no esperamos recibir. Y justamente tomando este texto vamos a hablar de esas tribulaciones y aflicciones que vivimos como cristianos. A veces con cosas pequeñas, ¿cierto?, que acontecen en nuestra vida comenzamos a desesperarnos, comenzamos a perder el control, ¿cierto? Y a veces hablamos mucho acerca de la soberanía de Dios y el control que Dios tiene sobre las cosas, pero nosotros cuando vienen estas tribulaciones y aflicciones comenzamos a desesperarnos. Un claro ejemplo, hoy día en la mañana yo venía para acá temprano, nos preparamos con tiempo junto a mi esposa, y íbamos a salir en el auto y tenía una rueda pinchada y se me salió el forro del neumático, quedó, y comencé con algo tan pequeño a desesperarme, y yo decía, no quiero llegar tarde al culto, y comencé ahí a tener sentimientos de por qué está pasando esto, ¿me entiendes? Y no entendiendo que Dios tiene las cosas bajo control. Y yo pensaba mientras venía en el taxi, decía, a lo mejor, no sé, Dios me guardó de algo viniendo y manejando, ¿cierto?, en el auto. Pero el Señor es soberano, pero a veces con cosas tan pequeñas, ¿cierto?, comenzamos a desesperarnos. Miren lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 27, verso 9 en adelante. Está hablando acerca del naufragio que Pablo tuvo, ¿cierto?, mientras él iba camino a Roma. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Mire lo que Pablo está diciendo. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, no sé si qué versión ocupan acá, pero estoy leyendo esa por si acaso. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar, ¿cierto?, la carga de la nave, del barco. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire lo que dice el escritor aquí, Lucas. Ya habían perdido la esperanza de salvar sus vidas. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante a echar la sonda hallaron 15 brazas, o sea, primero más o menos 37 metros, luego 27. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios,
Te damos gracias por este tiempo. Yo estoy muy agradecido, Señor, de poder estar con mis hermanos en esta linda iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has brindado, Señor, con tu palabra. Yo ruego, Padre Celestial, que tú puedas exhortarnos y animarnos a través de ella. Si alguien ha llegado en tribulaciones, luchas, Padre Celestial, que tú puedas consolar su corazón y puedas, Señor, desafiarle a poner la confianza en ti. Gracias, Padre, porque tú eres soberano, Señor. Gracias porque tú estás en control de todas las cosas, Señor, y porque tú te glorificas aún, Señor, en nuestras tribulaciones. Ayúdanos, Padre, y como tu palabra dice, a ser sufridos en la tribulación, Padre, y también constantes, Padre, en la oración en esos momentos de dificultad, sabiendo, Señor, que a pesar de que las cosas escapan de nuestro control, Señor, están bajo tu control. Gracias, Padre, porque tú eres Dios, y gracias porque no hay otro como tú, Señor. Te alabamos en esta mañana y damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a veces cuando estamos sirviendo a Dios de mejor manera, quizás santificándonos más, buscando más el rostro de Dios, es cuando probablemente más luchas y más oposición nosotros como cristianos tenemos. El Señor Jesús nos dijo que en este mundo tendremos aflicción, ¿recuerda eso? Pero dijo Él, confiad porque yo he vencido al mundo. A veces tenemos ese mal concepto, ¿cierto? Y que muchas veces se enseña dentro de las iglesias que cuando estamos sirviendo a Dios o porque estamos sirviendo de mejor manera a Dios, debe irnos en todo bien, ¿cierto? Debemos estar exentos de problemas, exentos de dificultades, todo debiera salir color de rosa, ¿cierto? A veces tenemos ese concepto en nuestra mente. Pero si fuera así, hermanos, imagínense, si Pablo hubiera pensado así, él hubiera vivido su vida frustrado, ¿cierto? Angustiado, sin esperanza por todas las aflicciones que él vivió durante su vida cristiana. Imagínense, quizás él hubiera dicho, yo estoy sirviendo a Dios, yo quiero predicar la palabra, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué soy náufrago? ¿Por qué estamos a punto de morir aquí en medio del mar? Si él hubiera pensado de esa forma, que por servir a Dios, ¿cierto?, nos va a ir bien en todo o no vamos a tener problemas, ¿cierto?, hubiera vivido frustrado, angustiado y no agradecido del Señor. Hermanos, la vida del apóstol Pablo es un real ejemplo para nosotros. Antes de conocer a Cristo, Pablo, dice la Escritura, él mismo nos relata ahí en Timoteo que fue un blasfemo, un perseguidor de hermanos, ¿cierto?, un injuriador. Él consentía, dice la Escritura también ahí en Hechos, cuando él presenta su defensa en la muerte de los cristianos, los maltrató, los encarceló, hasta que la Escritura dice que un día vino al encuentro el Salvador. Vino el Señor a preguntarle a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerda eso? Entonces él rinde a su vida a Cristo en ese día y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y su vida en ese entonces fue transformada, realmente transformada. Ese hombre dejó de perseguir a los cristianos y ahora dice la Escritura ahí en Hechos 9 que él predicaba del Dios de los cristianos. Algunos estaban impresionados porque decía, este no era el que perseguía a la iglesia, ¿cierto? Y ahora está predicando de ese Dios. Y es interesante, hermanos, notar en el capítulo 9 de Hechos, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, pero cuando Dios habla con Ananías para que reciba a Pablo ahí en Damasco, le dice Dios a Ananías, instrumento útil me es este, ¿recuerda eso? Y dice Dios a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice? Padecer por mi nombre. ¡Wow, hermano! ¡Qué llamado! ¿Se imaginan que si Dios le hubiera dicho cuando usted se convirtió, yo te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer? Uno piensa que en la vida cristiana todo va a cambiar, todo va a ser feliz, ¿cierto? Voy a estar dichoso. Y es así en el Señor. Pero Dios le hace este llamado a Pablo. Yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, también dice que él testificará delante de reyes, de príncipes, ¿cierto? Y así lo hizo. Entonces, hermanos, el llamado desde el principio en la vida de Pablo fue a padecer, fue a sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, el sufrir por la causa de Cristo, el sufrir en la vida cristiana no siempre es algo malo. No es algo malo. Muchas veces es a través del fuego de la prueba donde Cristo es formado en nosotros. Santiago 1 nos dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿cierto? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce
paciencia, mas tenga la paciencia una obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios tiene un propósito en nuestra vida a través de la prueba. Y a veces nosotros oramos: Señor, santifícanos, Señor, ayúdame a servirte mejor, Señor, ayúdame a ser más como Cristo. Pero viene la prueba, ¿cierto? Y nos desanimamos. Y es cuando, a través de esa prueba, es que Dios quiere formar a Cristo en nosotros, pero nosotros en ese momento no podemos entenderlo. Y comenzamos a quejarnos. Romanos nos dice en el capítulo 12 que debemos ser sufridos en la tribulación. Y la palabra sufridos ahí quiere decir que debemos resistir en la tribulación. Hermanos, Pablo, la vida de Pablo es un claro ejemplo de que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Pero también es un ejemplo de cómo nosotros los cristianos debemos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y servirle aún en medio de los problemas. Descansando que a pesar de que las cosas muchas veces escapan de nuestro control, de que a pesar de que a veces sentimos miedo, ¿cierto? Dios sí tiene las cosas bajo control y Él tiene un propósito. Eso es descansar en la soberanía de Dios. Que a pesar de que no sabemos qué va a acontecer, de que a pesar de que sentimos temores, Dios está en control y tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, hermanos, para introducirnos un poco en el pasaje, para entender un poco el contexto de este naufragio en medio del mar de Pablo y todos los que lo acompañaban ahí, porque Pablo iba rumbo a Roma, ¿cierto? A presentarse ante el César, a presentar defensa. Debemos ir mucho más atrás, al capítulo 20 del libro de los Hechos, para poder entender todo el contexto. Pablo estuvo 2 veces encarcelado en Roma. Hechos termina, ¿cierto?, el libro en el capítulo 28 con su primer encarcelamiento en una casa alquilada, ¿cierto?, donde él podía predicar el evangelio libremente. Él sabía, dice la Escritura en otra parte, que pronto sería liberado, que Dios le iba a conceder el privilegio de visitar a algunos hermanos después de su primer encarcelamiento. En su segundo encarcelamiento, probablemente Pablo escribió 2 Timoteo, ¿cierto? Y dice ahí que el tiempo de su partida ya estaba cercano. ¿Recuerda eso? Pronto yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Él dice: peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero en el primer encarcelamiento él tenía esperanza de salir, y así fue. Entonces debemos viajar mucho más atrás, porque después de Pablo de hacer 3 viajes misioneros, ¿cierto? Sabemos que él hizo 3 viajes. Algunos dicen que a Roma fue el 4, porque él también estuvo predicando la palabra. Él viaja a Mileto en el capítulo 20 con la esperanza de ir a Jerusalén, pasar el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés allá. Pero en Mileto manda a llamar a los pastores de la iglesia de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, usted lo puede leer después. Y en el verso 20 en adelante del capítulo 20, Pablo dice: y como nada que fuese útil, he rehusado anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Miren lo que dice, hermano, esto es tremendo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le daba testimonio a Pablo de lo que le esperaba en otras ciudades, ¿cierto? Y en Jerusalén eran prisiones y tribulaciones. Pero miren lo que dice Pablo, y esto es maravilloso: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es maravilloso ese verso, tremendo. El Espíritu le daba testimonio de que iba a sufrir, de que le esperaban prisiones, cárceles, pero de ninguna cosa hago caso. Mire, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de cumplir lo que el Señor me mandó, de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era ese ministerio? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Ese era el deseo de Pablo. Y no estimaba preciosa su vida con tal de cumplir esa labor que Dios le había dado. Es impresionante, hermanos, lo que Pablo dice, es su testimonio. Luego de eso, Pablo comienza su viaje a Jerusalén. Él quería estar, como le decía, en la fiesta de Pentecostés allá, pero en Cesarea, en esa ciudad, llega un profeta llamado Agabo, quien le dice que los judíos le atarán y le entregarán
en manos de los gentiles. Imagínense, no solamente el Espíritu Santo le da testimonio, sino que viene un profeta y le dice que lo van a atar y lo van a entregar en manos de los gentiles, yendo a Jerusalén. A lo mejor si usted y yo estuviéramos en el lugar de Pablo, usted diría, no, yo no voy allá, ¿cierto? No voy a ir a la boca del lobo donde me van a apresar. Y los hermanos, dice la Escritura, ahí le rogaron que se quedase. Pero mire lo que responde Pablo en el capítulo 21, verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Recuerda eso? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos míos! Él dice, ¿qué hacen ustedes llorando? No lloren, no me quebranten más el corazón. Yo estoy dispuesto a morir allá, si es necesario. Pero él sabía, estaba convencido de que era la voluntad de Dios de que él fuera a Jerusalén. En Jerusalén, para contar más la historia y llegar al capítulo 27, Pablo fue apresado por los del pueblo injustamente, ¿cierto? Tuvo que hacer una primera defensa ante ellos, ¿cierto? Acerca de lo que le acusaban acerca de ritos judíos, ¿cierto? De la ley de Moisés, de que difamaba en contra de Abraham, de los patriarcas, etc. Fue azotado Pablo ahí. Después, luego se presenta ante un concilio, tiene que presentar otra defensa. Estaba el sumo sacerdote ahí cuando le dice, pared blanqueada, Dios te golpeará a ti. ¿Recuerdan cuando le golpearon? Luego de eso, Pablo es enviado a Félix, que es el gobernador, para defenderse también ante él. Félix no hizo nada, lo escuchó. Pablo presenta una defensa, cuenta su testimonio, ahí dice que perseguía a los cristianos hasta que llegó al encuentro del Señor Jesús. Luego pasaron un tiempo y lo sucedió, ¿cierto?, Porcio Festo. Y Félix, para congraciarse con los judíos, dice la Escritura, dejó prisionero a Pablo. Pablo se defiende ante Festo y en esa defensa Pablo apela a César. Como ciudadano romano, ¿cierto?, apela a César. Hermanos, ¿por qué Pablo apeló a César? Porque él entendía que los propósitos de Dios eran que él fuera llevado a Roma. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. En eso también, recuerde, llega Agripa visitando a Festo y Pablo se defiende ante Agripa y le dice, Pablo, recuerda, yo sé que crees, Agripa. Y Agripa le dice, por poco me persuades, ¿cierto?, a ser cristiano. Y Agripa le dice a Festo, si Pablo no hubiese apelado a Roma, este hombre quedaría en libertad. O sea, no era nada grave el problema que tenía, de lo que le acusaban. Pero como había apelado a César, Pablo tenía que ser enviado a Roma y no pudo ser dejado en libertad. Y ahí llegamos, ¿cierto?, al capítulo 27, donde comienza el viaje de Pablo y 275 personas más en ese barco, en esa nave, camino a Roma. Y como si esto fuera poco, hermanos, naufragan en el mar. Como si fuera poco en la vida de Pablo, ¿cierto?, naufragan ahí. Y nosotros diríamos, ¿cierto?, quizás usted piensa, ¿cómo Pablo pudo soportar tanto? Tantas aflicciones tuvo que vivir. Era un hombre sobrenatural, ¿cierto?, con una fuerza descabellada que soportó tanta aflicción, que fue tantas veces azotado y aún así seguía adelante. Hermanos, parece paradójico, ¿cierto?, que a un siervo de Dios, a un hombre que sirve a Dios con toda su vida, le ocurren tantas desgracias. Quizás a veces usted lo ha pensado, estoy sirviendo a Dios, estoy santificándome más, y lo único que me pasan son problemas, son desgracias. Podríamos decir que Pablo tenía motivos para andar débil, para andar desanimado, como muchas veces nosotros andamos, ¿cierto?, amargados, sin gratitud. Pero vemos, hermanos, todo lo contrario, a un hombre agradecido de Dios, a un hombre sirviendo a Dios, dando su vida, estando dispuesto a morir, que resiste la tribulación, esforzado, y un hombre confiado totalmente en Dios. Hermanos, este viaje de Pablo a Roma fue algo tremendo. Imagine una tempestad terrible en medio del mar y toda esa gente ahí con miedo, con temor. A veces pasa que cuando pasa algo, no sé, un temblor o algo así, usted está en una multitud y la multitud empieza a gritar, uno se asusta más porque la gente está gritando, ¿cierto? Está con miedo. Imagínense todas esas personas con miedo, pensando que ya no había esperanza, que iban a morir. Debe ser terrible ahí en medio del mar, sin haber nadie que lo pueda ayudar. Todos los acompañantes de Pablo con el temor de perder la vida. Ser un náufrago debe ser algo
terrible, ¿cierto? No muy grato para nadie. Estar en la incertidumbre, ¿cierto? De que si vas a morir o no. No sabes si pronto te mueres, ¿cierto? O llega algo de esperanza, un barco de lejos, ¿cierto? O te encuentras con una isla y puedes conservar la vida. Y esto fue lo que Pablo tuvo que vivir, hermanos, sirviendo al Señor. Entre otras muchas dificultades que vamos a comentar también durante este sermón. Mire el verso 10, hermanos míos, del capítulo 27. Dice, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Eso pensaba Pablo, que iba a haber mucha pérdida. Probablemente algunos iban a morir. Verso 18. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Al día siguiente empezaron a lijar, o sea, a sacar las cosas del barco. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y ahí está hablando Lucas, ¿cierto? El que acompañaba a Pablo en ese viaje. O sea, ya se había perdido la esperanza de conservar la vida. La pregunta es, hermanos míos, ¿Pablo había tomado una mala decisión al haber apelado a César? Porque Agripa le dice a Festo, si este hombre no hubiera apelado a César, esto hubiera quedado en libertad. Léalo después del capítulo 26. Tomó una mala decisión al haber apelado a César, puso en riesgo su vida irresponsablemente. ¿Fue una locura, hermanos míos, la decisión de Pablo? No, hermanos míos. ¿Sabe lo más increíble de esto? Para mí, en lo personal, mientras yo estudiaba este texto y la vida de Pablo, lo increíble es que esto que pasó aquí fue una respuesta a la oración de Pablo de predicar el Evangelio en Roma. Si usted lee Romanos capítulo 1, del verso 9 al 15, Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, Pablo oraba por este viaje. Pablo oraba por la posibilidad de poder predicar el Evangelio en Roma. Él anhelaba estar con los hermanos. Él anhelaba comunicar algún don espiritual a estos hermanos que nunca había podido visitar. Y hermanos, y todas estas tribulaciones que Pablo tuvo que vivir eran la voluntad de Dios, eran la respuesta a la oración de poder estar en ese lugar y predicar el Evangelio. Era un plan divino, hermanos, para la vida del apóstol Pablo. Muchas veces nosotros como cristianos no entendemos eso, que las cosas que nos están aconteciendo en nuestra vida son el plan de Dios. Son porque Dios quiere enseñarnos a través de las dificultades. Como decía antes, Dios usa el fuego de la prueba para cumplir sus propósitos en nosotros, para moldear a Cristo en nosotros. Y hermano, Pablo era un hombre que entendía estos propósitos de Dios. Él apeló a César sabiendo que era la voluntad de Dios que él estuviera en ese lugar, que era la forma en que Dios le estaba dando para que él pudiera ir a Roma. Hermanos, Pablo no era un superhombre. Él también sufría por cada situación. Dice la Escritura que sufrió persecución, cárceles, pero también tuvo que lidiar con otros temas emocionales muy dolorosos para él, que era lidiar con el sufrimiento por las iglesias que se desviaban de la verdad, con las iglesias inmaduras que a veces cuestionaban incluso su autoridad y su ministerio. Con los Gálatas o las iglesias de Galacia, él tuvo que lidiar con muchos problemas porque ellos se fueron tras otro evangelio, tras las ideas del judaísmo, ¿cierto? Y Pablo le dice, vosotros corríais bien, pero ¿qué nos fascinó a seguir un evangelio diferente? Según a los Corintios, hermanos, si pueden ir ahí un momento, según a los Corintios capítulo 11, verso 23. Según a los Corintios capítulo 11, verso 23 al 28, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo,
yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo este texto! Todo lo que Pablo había sufrido y además la preocupación que él tenía por todas las iglesias. Pero hermanos, ¿saben cuál era el consuelo de Pablo en estos momentos difíciles de su vida, en los momentos de aflicción? En esto me gozo también al ver esto en la vida de Pablo. Él tenía 2 consuelos fundamentales. Número 1, uno de los consuelos de Pablo era saber que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Saber que a pesar de las dificultades él estaba haciendo lo correcto. Vamos a ver en el texto. Y segundo, el segundo consuelo de Pablo era ver a hermanos. Estar con los hermanos en esos momentos difíciles. Oh, hermano mío, qué maravilloso es cuando nosotros podemos ser consolados por otros hermanos que probablemente están sufriendo las mismas aflicciones que yo, ¿cierto? O me pueden animar dándome esperanza en el Señor, con un versículo bíblico, con una palabra de ánimo. Qué lindo es cuando nos podemos consolar unos a otros como hermanos en la fe. Capítulo 27 del libro de los Hechos, verso 21. Dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, Pablo había dado un consejo, no tomaron en cuenta el consejo de Pablo, sino el piloto de la nave, ¿cierto? A lo mejor dijeron, este hombre es más experimentado, Pablo no tiene idea, pero no sabían que Pablo estaba con el Señor. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Primera confianza de Pablo. ¿Cuál? Saber que estaba en los planes de Dios, que sus sufrimientos, sus aflicciones están en los planes de Dios. Hermanos, es importante entender en las tribulaciones que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que Dios está moldeando nuestra vida, nuestro carácter, nos está enseñando a través del fuego de la prueba. Y es por eso que Santiago, y parece también paradójico, ¿cierto?, nos dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en las pruebas. ¿Cómo voy a tener gozo yo en las pruebas? Bueno, porque entiendo el propósito, eso me trae gozo. Entiendo, la prueba no me trae gozo, muchas veces me trae dolor, me trae tristeza, pero el entender que Dios está en control de eso y me está enseñando, eso me trae gozo. Capítulo 27, verso 3, el segundo consuelo de Pablo, dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Capítulo 28 también, pero el verso 15, cuando Pablo ya llega a Roma, dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlo Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hermanos, después de todo ese viaje duro, vio a los hermanos, ¿y qué pasó? Cobró aliento en su corazón. Yo recuerdo que ahí en Colosenses, si usted lee al final del capítulo 4 de Colosenses, Pablo menciona, da una lista de hombres donde él saluda, ¿cierto?, las salutaciones finales, y él dice, nombra a Aristarco, a Marcos y a un Jesús llamado Justo. Él dice ahí, los cuales son un consuelo, o han sido para mí un consuelo, dice en ese texto. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones. O sea, Aristarco estuvo ahí probablemente sin ser un preso, se hizo preso para estar con Pablo, para servir a Pablo.
Marcos, ¿cierto? Y este hombre justo, dice, los cuales son para mí un consuelo. Aún yo a veces digo, los pastores, que a veces este ministerio se vuelve solitario, muchas veces, a pesar de que estamos rodeados de gente, se vuelve solitario, pero muchas veces hay hermanos, así como Aristarco, como Marcos, que son para nosotros, en los momentos de aflicción también de nuestra vida, un consuelo. Pablo no era un superhombre, hermanos, él necesitaba consuelo. Y estos hermanos se lo brindaban. Le brindaban ese ánimo, ese apoyo, que debemos brindarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo y necesitamos a nuestros hermanos. Yo les digo siempre a los hermanos, usted no llegue 5 minutos después del culto, cuando ya empezamos, y se vaya 5 minutos antes, porque usted necesita la comunión, usted necesita saludar, usted necesita conversar, necesita que lo alienten, necesita el consejo, necesita alentar, necesita aconsejar. Porque eso le ayuda a crecer, hermanos, en la vida cristiana. Eso es parte del crecimiento. Por eso que no vemos, ¿cierto?, el culto por YouTube. Porque necesitamos la iglesia, necesitamos la comunión, el abrazo, el saludo, el consejo. Nos necesitamos los unos a los otros. Pablo sabía que necesitaba de sus hermanos. Ellos eran un consuelo para su corazón, una ayuda. Entonces, hermanos, a pesar de este sufrimiento, a pesar de las aflicciones, el trabajo de Pablo, el trabajo que él hacía, el testimonio que daba de Cristo anunciando el Evangelio de Jesús es tremendo, a pesar de las dificultades. Mire, verso 33 del capítulo 27. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Hermanos, debemos dar por hecho a esta altura del libro de los Hechos que no solamente Pablo dio gracias a Dios por los alimentos, sino que él testificó a esos hombres sin esperanza del Evangelio. Él por todos los lugares, ¿cierto?, iba predicando el Evangelio. En la isla de Malta también, creo yo, él predicó el Evangelio, porque de ninguna cosa hacía caso ni estimaba preciosa su vida para sí mismo, ¿cierto?, con tal de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2 versos 8 y 9 también dice Pablo a Timoteo ahí, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ese era el deseo, hermanos, la pasión de Pablo, de predicar la palabra de Dios, de que la palabra de Dios corra, de que la palabra de Dios sea predicada. Hermanos, hombres sin esperanza en ese barco recibieron esperanza porque Pablo estaba ahí. Él era probablemente ahí el único ciudadano romano que había apelado a César para ser tratado, ¿cierto?, para ser juzgado, pero lo más probable es que todos los demás iban para ser sacrificados, para ser muertos. Muchos de ellos iban como gladiadores ahí para morir ahí en el Coliseo romano, comido por las fieras. Ese era el destino de más de 200 personas ahí en ese barco, pero recibieron última esperanza probablemente, o por última vez escucharon el Evangelio, porque un apóstol, ¿cierto?, de Cristo, un predicador de la palabra de Dios, estaba ahí, dispuesto a resistir en el sufrimiento y a predicar la palabra de Dios a pesar de las dificultades. Hermanos, en este encarcelamiento de Pablo en Roma, él escribió la que conocemos nosotros, esas maravillosas cartas de la prisión. Pablo escribió cartas en ese encarcelamiento en Roma. Él escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que son las llamadas cartas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y estas cartas le dan ánimo a los creyentes a resistir, ¿cierto?, contra las asechanzas del diablo, a tener gozo, ¿cierto?, en la vida cristiana, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Mire, yo quiero leerles 3 versículos de estas diferentes cartas. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, él estaba preso, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo, del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
para que con denuedo hable de Él como debo hablar. Hermanos, Pablo no les pide en Efesios a los hermanos: oren por favor, hermanos, para salir pronto de esta prisión, para no sufrir más porque ya estoy tan agobiado por los problemas. No, Él le pide para que yo en cadenas, ¿cierto?, aún preso, pueda predicar el Evangelio, para que hable como debo hablar, con valor, con denuedo, con esa autoridad, ¿cierto?, ese esfuerzo que viene de Dios, y yo pueda predicar. Y hermanos, damos testimonio, y lo vamos a leer después al final de Hechos 28, de que Pablo, ahí encarcelado y todo, él predicaba el Evangelio. Filipenses, también otra carta que escribió ahí en la prisión, versículo 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, miren lo que dice: que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Imagínense lo que había causado. Había sido testimonio al pretorio, a la guardia pretoriana ahí en Roma. Pero también los hermanos habían cobrado ánimo y ya no tenían temor de predicar la palabra, porque veían a un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo a pesar de las tribulaciones. Colosenses capítulo 4, otra carta de la prisión, versos 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. No la puerta para salir de la prisión, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, nos vemos a Pablo llorando ahí en la cárcel. Nos vemos a Pablo lamentándose: ¿por qué, Señor, si yo te estaba sirviendo? Como le decía yo, se me pinchó una rueda y estaba desesperando, hermano, en la mañana. A veces somos así y no entendemos los propósitos de Dios. Tremendas palabras de un hombre que estaba en la cárcel, pero Pablo aprovechó todas estas circunstancias para ir a Roma y predicar el Evangelio de Jesucristo, porque entendía que ese era su principal propósito, su principal ministerio. Y mire cómo termina el libro de los Hechos, lo que le anticipaban antes, Hechos capítulo 28, los versos finales 30 y 31. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Enseñando acerca del Señor Jesús, predicando del reino de Dios abiertamente y sin impedimento. La pregunta es, hermanos, ¿tenemos nosotros la misma pasión por predicar el Evangelio? ¿Estamos dispuestos? No es que los busquemos las tribulaciones, no es que busquemos las persecuciones, pero estamos dispuestos a sufrir esas aflicciones y tribulaciones por causa de Cristo. Y quizás usted me dice: pero hermano, pastor, yo no estoy pasando tribulaciones, no estoy siendo perseguido. Y a veces nos decimos: no, es que en este país tenemos libertad de culto, ¿cierto? No hay persecución. Pero hermano, aún en países como este, cuando nosotros predicamos el Evangelio en el colegio, en el trabajo, en la universidad, el pastor nos enseñaba allá en San Fernando acerca de eso, vamos a recibir persecución. Y lo más probable es que si tú no estás recibiendo eso, es porque no estás predicando el Evangelio de Cristo. Porque nosotros nadamos en contra de la corriente de este mundo. Predicar el Evangelio, ¿cierto?, va a costarnos tribulación, nos va a costar amigos, nos va a costar, ¿cierto?, relaciones con personas. Por eso Cristo dijo que el que no aborrece a su padre o a su madre o hermanos, hijos, ¿cierto?, no puede ser mi discípulo. Porque muchas veces el predicar el Evangelio nos va a costar relaciones. Entonces lo más probable es que si no estamos siendo perseguidos, quizás no para ser encarcelados, pero sí recibir burlas, ¿cierto?, incluso insultos, es porque no estamos predicando el Evangelio de Jesús. Siempre que estemos predicando el Evangelio de Cristo, siempre que estemos haciendo la voluntad de Dios, vamos a recibir oposición, vamos a recibir rechazo de este mundo. Pero hermano, el apóstol Pablo, a pesar de estar prisionero, él trabajó con la misma fuerza que en los otros viajes misioneros, los otros 3 donde él estuvo libre.
donde él podía viajar de un lugar a otro. Él en la cárcel entendía que ese era el propósito de Dios para su vida y siguió predicando con fervor. Yo recuerdo ahí en Hechos capítulo 16, no sé si usted recuerda esa historia, con el carcelero de Filipo. Dice la escritura que Pablo había sido encarcelado, ¿recuerda? Puesto en el calabozo de más adentro y sus pies en el cepo, había sido azotado. Dice primero, azotado, imagínense, después en el calabozo de más adentro, como el peor de los malhechores, sus pies amarrados, ahí él en la cárcel. Y de repente vino ese terremoto, el carcelero se iba a matar, ¿y qué hacía Pablo y Silas? Dice la escritura, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Y qué pasó? Vino el terremoto, el carcelero se iba a matar, y Pablo dice, no lo hagas, todos estamos aquí. Él los tenía todos ahí en el fondo. Y él le dice, señores, él sabía que eran cristianos, probablemente ya les habían testificado de Cristo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fueron, mire, esto me impresiona, hermano, fueron a la casa, les predicaron a él, bautizaron a él y a todos los suyos, a todos los que estaban en su casa. ¿Y saben lo que dice después? Y les curaron las heridas. ¿Ha notado eso? Y les curaron las heridas. O sea, Pablo no le importaban todas las heridas que tenía, no le importaba lo que le había sucedido. Él predicó el evangelio, bautizó y después se preocupó de sus heridas porque la gente ahí le curó las heridas. Léalo en Hechos capítulo 16, ahí al final. Eso es tremendo, hermanos míos. Este era un hombre de fe, un hombre débil, pecador como nosotros, pero que estaba agradecido de lo que Dios había hecho en su vida. 30 años después, cuando escribe ahí en 2 Timoteo capítulo 1 o 1 Timoteo capítulo 1, 30 años después de su conversión, él dice, yo antes había sido un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de Dios, ahí menciona, y recuerda con gratitud lo que Dios había hecho. Hermanos, a veces cuando perdemos la gratitud, aún en las tribulaciones, es porque olvidamos de dónde Dios nos sacó, de la gracia de Dios derramada en nuestra vida. Y que si hoy estamos aquí, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y de que si sufres angustia, si sufres persecución, si sufres tribulación, es porque Dios está obrando en ti, hermano mío. Y vívelo con gozo. Probablemente te va a traer pena, cierto dolor, pero vívelo con gozo, sabiendo que Dios está formando paciencia y esa paciencia tiene una obra completa para que tú seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en ti hasta el día de Jesucristo. Pablo era un hombre que tenía su confianza en el Señor. El texto nos muestra eso, que a pesar de las tempestades que lo golpearon, él permaneció confiado en Dios. Mire, quiero mostrarle esto maravilloso aquí en el texto. Hechos 27, verso 21. Verso 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Qué maravilloso y qué esperanzador, porque Pablo pensaba que íbamos a tener pérdidas de vida, recuerdan que lo habíamos leído, pero llega el Señor de noche y consuela su corazón al decirle, ninguno va a morir. Tú tienes que estar ante el César, tú tienes que estar en Roma, pero, ¿cierto? Aparte de eso, todo, yo te voy a conceder a todos los que están contigo, le dice el ángel del Señor. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y miren lo que dice ahora, hermano, esto es maravilloso. ¿Qué dice? ¿De quién soy? El ángel de Dios, ¿de quién soy? ¿Y qué más dice? ¿A quién sirvo? Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y ahora, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, Pablo puso toda su confianza, toda su fe en la palabra de Dios al decir no se vayan al mar, quédense todos en la nave. Quizás todos los otros no veían esperanza en la nave, tenían que ir nadando, ¿cierto? Tomar los esquifes, esos botecitos para poder irse a una isla. No veían esperanza en la nave, pero Pablo pone su confianza en Dios al decir no se vayan de acá, si se van de la nave estamos perdidos, quédense acá.
Él puso su confianza en Dios, ¿cierto? Diciendo, aquí está la esperanza, porque Dios me lo ha dicho. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que los problemas tú pusiste la esperanza en la palabra de Dios? Tú dijiste, Dios así lo dice. Dios dice que estará conmigo en la tribulación, que Él no me desamparará, Él no me dejará. Y yo creo en eso. Yo creo en su palabra. Pablo eso estaba haciendo, poniendo su esperanza en lo que Dios le había dicho. Aunque al parecer el estar en la nave no era muy esperanzador. Este hombre dice 3 cosas muy importantes: que pertenece a Dios, a quien pertenezco, de quien soy, dice ahí en el texto. Que sirve a Dios, al Dios que sirvo, y que confía en Dios. Yo confío en que así se hará, como Dios ha dicho. Esto evidencia, hermano, la fe del apóstol Pablo. Hermanos míos, la vida a veces es como una tormenta que escapa de nuestro control. A veces nos pasa. En el momento que menos esperamos, ¿cierto?, comienza tormentas en nuestra vida. Pero debemos vivir nosotros como creyentes con la confianza de que Dios tiene el control, de que, como decían los discípulos admirados, aún el viento y el mar le obedecen. Necesitamos, hermanos, que Él tome el timón de nuestra vida, que nos dirija donde Él quiera. Debemos dejarnos llevar por el Señor, que Él dirija nuestra vida. Gozarnos en las tribulaciones, que si estamos pasando tribulación, obviamente no nos gustan, no nos son gratas, no las esperábamos, pero Él tiene el propósito de moldearnos con esas pruebas. Dios no nos ha prometido, hermanos, que no habrá tempestades. Él nos prometió estar con nosotros en medio de la tempestad. Salmos 46, la hermana lo leía adelante, maravilloso salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está con nosotros. Dice al final del Salmo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cree usted eso, hermano mío? Dios es nuestro amparo. Por tanto, dice ahí el salmista, no temeremos. No temeremos, porque Dios está en control. Es necesario, dice ahí Hechos 20 también, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiero concluir, hermanos, diciéndote que cuando tengas dificultades, que cuando estés en tribulaciones, debemos recordar el Evangelio de Jesucristo. Debemos recordar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor y gran ejemplo de un siervo sufriente. Él sufrió todo, lo entregó todo por amor a nosotros en la cruz. Dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Isaías 53, ese pasaje tan maravilloso que nos relata acerca de lo que Cristo padeció en la cruz, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos
puro fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando tú estés en tribulación y pierdas la esperanza y pierdas el gozo, recuerda que Él lo dio todo para que tú tuvieses salvación, vida eterna, que tus pecados han sido perdonados, que el castigo para que tú pudieras tener paz fue sobre Él. Él vivió tu infierno, Él vivió tu aflicción, Él fue herido para que nosotros fuésemos sanados y para que pudiésemos tener gozo aún en las adversidades. Hermanos, gózate si estás pasando tribulación. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando en ti. Eso significa que Dios no te ha abandonado, que Dios está contigo y tiene un propósito más grande del que tú puedes entender. Quizás no entiendes por qué estás pasando tribulación, pero descansa en que Dios tiene un propósito soberano que Él está cumpliendo en ti, porque Él cumplirá sus propósitos en nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude a confiar en Él y a creer, ¿cierto?, con todo nuestro corazón en su poder y en su soberanía. Pastor Arturo, vamos a orar.